Bueno, en esta ocasión, junto a mi compañera Paula Córdoba y yo, Juan Camilo Ayala, les vamos a presentar el mercado laboral, cómo este se ve afectado por la pandemia y cómo esta exacerbó la brecha de género. En primera instancia, bueno, vamos a definir que la brecha de género es una diferencia porcentual en el mismo indicador, hablando de hombres y mujeres. Es decir, en el mismo indicador hay una diferencia entre los hombres y mujeres. Antes de hablar de la pandemia, pues tenemos que hablar cómo estaba la situación antes de la pandemia. Tenemos que ver que la tasa global de participación era más o menos 22 puntos porcentuales mayor que los hombres, la tasa de ocupación lo mismo, 22 puntos porcentuales, y la tasa de desempleo era aproximadamente unos 7 puntos porcentuales mayor en las mujeres. Cuando vemos que pues la población total no hay mucha diferencia en la población total entre hombres y mujeres. También vemos que la población en edad de trabajar, la mayoría eran mujeres. Y pues bueno, desde ya nos cuestionamos por qué, si ellas están, si hay más mujeres en edad de trabajar, por qué estas tienen una tasa global de participación menor o una tasa de ocupación menor. Bueno, después vamos a la población económicamente activa y vemos que los hombres participan de manera más activa en el mercado que las mujeres. Y si vemos la gráfica de la derecha, este es un árbol de mercado laboral del DANE, extraído del GEIH, vemos que la situación no cambia mucho. En realidad, cayó la tasa global de participación un par de puntos en hombres, en mujeres, pero esa brecha sigue estando ahí. Entonces nos preguntamos por qué. Bueno, como ya dije, pues desde antes de la pandemia se vio un panorama no muy amigable para las mujeres, que hay unas brechas grandes tanto en la tasa global de participación como en la tasa de ocupación, como en la tasa de desempleo. Para eso mi compañera Paula Córdoba les va a explicar la siguiente gráfica. Listo, como podemos observar aquí tenemos dos gráficas, la cual la primera nos presenta la tasa de desempleo por dominio geográfico en el trimestre móvil de diciembre de 2019 a febrero de 2020. Como podemos observar, aquí la mayor brecha en la tasa de desempleo está concentrada en los centros poblados y rural disperso, seguido por las otras cabeceras. Y en la gráfica abajo también podemos observar que no difiere mucho. Con la única conceptualidad que podemos notar es que los centros poblados y rural dispersos sigue teniendo la bandera en cuanto a la brecha de la tasa de desempleo. Pero esta vez seguido por las otras cabeceras y las de ciudades intermedias. Esto lo que nos quiere decir es que la brecha entre hombres y mujeres siempre ha estado y se ha concentrado en su mayoría en los centros poblados y rural dispersos. Aparte, pues vemos cómo aumenta esta brecha, pero también cómo aumentan los indicadores, por ejemplo, del desempleo para hombres y mujeres. Por ejemplo, el total nacional de hombres antes era 11,7%, el de las mujeres 15,4%. Si bien ambos aumentaron, el de las mujeres aumentó en mayor medida. Para esto vamos a ver la tasa de ocupación, es decir, qué tantas mujeres sobre la población económicamente, qué tantos hombres y qué tantas mujeres sobre la población económicamente activa están trabajando y cuál es esta brecha. Y posteriormente vamos a analizar en qué se están ocupando estos hombres y estas mujeres. Por ejemplo, acá vemos que la tasa de desempleo antes de la pandemia, en el trimestre móvil de diciembre a 2019 a febrero de 2020, era liderada por Montería, Cartagena y Barranquilla. Montería con la tasa de 9,1. Después de la pandemia vemos como Barranquilla toma el primer lugar en la brecha de desempleo con 9 puntos porcentuales. Después le sigue Cali, que anteriormente tiene una brecha no, pues, de 4,5 puntos porcentuales. Y después le sigue Montería, que antes estaba en el primer lugar. Entonces nos preguntamos, ok, de pronto hubo más opción de empleo para las mujeres o tal vez se dedican a cosas diferentes. Para eso analizaremos la siguiente gráfica que nos va a mostrar la tasa de ocupación. Entonces vemos que la tasa de ocupación nuevamente exacerba esa brecha de género. Paula, si nos quieres decir algo más. Como podemos observar aquí, la brecha en la tasa de ocupación Montería, Cartagena y Barranquilla en diciembre del 2019 y febrero del 2020 tenían los primeros lugares. Pero si nosotros nos pasamos a la imagen o a la gráfica de abajo, podemos notar que no hubo una diferencia tan notable en cuanto a
brecha en las tasas. Sí podemos observar que en general aumentó, pero las ciudades que nos presentan casi siempre son las mismas. Por eso necesitamos también un análisis profundo dentro de una de estas ciudades para saber más cómo es su comportamiento y entender un poco más a qué se debe esta brecha tan grande. Claro, para eso también nos vamos a centrar en el análisis de ocupación, es decir, las diferentes actividades, cómo se comporta la participación de hombres y mujeres, y analizaremos las tres ciudades donde la brecha de género donde hubo una brecha de género más grande. Vemos en primera instancia que antes de la pandemia, el comercio representaba una mayoría en la actividad económica que provee empleo, seguido por la administración pública, donde es importante notar en la administración pública que en su mayoría participan mujeres, también en las actividades artísticas y en las actividades de alojamiento. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de participantes son mujeres, también hay una buena participación en hombres. Podríamos hablar de alrededor de un 60, incluso un 70% de participación de las mujeres. Sin embargo, lo que nos debe preocupar acá es, por ejemplo, en las industrias manufactureras, donde también hay harta participación de hombres, y otras como lo es la agricultura, el transporte y la construcción, donde los empleos son mayormente obtenidos por hombres. Podemos hablar incluso del 90% en el tema en el transporte y el almacenamiento, transporte y almacenamiento y construcción. Y lo interesante es que esto no cambia. Con la pandemia esto no cambia. La construcción sigue dando empleo más que todo a hombres, el transporte también, la agricultura y la ganadería también, y el resto se mantiene muy similar. Pueden cambiar un poco, pero sigue siendo muy parecido. Listo, entonces como lo habíamos mencionado anteriormente, es importante como hacer un análisis profundo en cuanto a estas ciudades que presentaron una brecha más grande. Aquí tenemos un ejemplo de la ciudad de Montería, que es un municipio de Colombia, capital del departamento de Córdoba. En la participación de ocupados según rama de actividad económica, podemos notar que el comercio y la administración pública y defensa tienen un peso importante en el total de ocupados, seguidos por las actividades artísticas, de alojamiento. El comercio es un poco más balanceado, pero por ejemplo las actividades artísticas, las actividades de alojamiento y servicios de comida se vieron muy afectados durante la pandemia. Y en su mayoría la mano de obra es femenina, dando así lugar a que las mujeres quedaran más desempleadas que los hombres. Y podemos concluir con esto que las actividades donde las mujeres ocupan un papel importante, en su mayoría fueron las más afectadas por la pandemia. Entonces podemos notar aquí que es correlacionado con las gráficas de brecha en la tasa de ocupación y las brechas de tasa de desempleo. Claro, algo similar pasa en Barranquilla, donde vemos que, bueno, cabe aclarar que en este caso asumimos que estas actividades económicas tienen un comportamiento similar al comportamiento nacional, es decir, que en construcción siguen siendo mayoría hombres y que en transporte y almacenamiento también son en su mayoría hombres. Vemos que acá el comercio y la reparación de vehículos tienen una participación similar y tienen una buena participación, entonces eso no tiene mucho que analizar. Sin embargo, vemos como las manufacturas, el transporte y la construcción, que son ocupadas en su mayoría por hombres, y especialmente el transporte y la construcción, tienen un peso muy importante en esta actividad económica de esta ciudad. Por lo tanto, podemos decir que la demanda de trabajo está centrada en actividades que son ofrecidas a hombres. Por ejemplo, la construcción podríamos decir que es ofrecida a hombres en su mayoría pues, por la fuerza o tal vez por la tendencia que tienen los hombres a trabajar en esto. Las manufacturas también, el tema de ornamentación, la carpintería, esos son en su mayoría hombres. Y el transporte también en su mayoría hombres, por lo que vemos nuevamente que también en esta ciudad, a pesar de que no tienen tanta participación en esas actividades en las que las mujeres tienen una representación más alta, también han sido afectadas y que además de eso hay un peso importante por parte de los hombres en dichas actividades. En la ciudad de Cali, por ejemplo, vemos que la dinámica no es diferente a las demás ciudades. El comercio, de nuevo, es clave en la participación de ocupados y a su vez en la producción de esta ciudad.
También podemos notar que, como en la anterior gráfica, las manufacturas también ocupan un peso importante, las cuales están ocupadas en su mayoría por hombres, seguidos de la administración pública y defensa, que también tiene un peso importante, pero también durante la pandemia se vieron afectados porque de paso tuvieron que recortar mucho de su personal, de los cuales la mayoría fueron mujeres. Entonces, podemos concluir de todo esto que las mujeres son las que mayormente se ven desplazadas, pues las actividades donde se presentan en mayor proporción su ocupación son las más dañadas por la pandemia. Y esto es directamente relacionado a en qué tipo de actividades económicas la mujer ofrece más su mano de obra. Y son las primeras afectadas y en las últimas que vemos como una recuperación gradual en cuanto a su actividad. Entonces podemos concluir que las mujeres en su mayoría son las más afectadas. Claro, y esto podemos dar la causalidad a que primero el mercado laboral colombiano, o específicamente de estas ciudades, tiene vacantes, pareciera que en algunos sectores solo para hombres. O sea, sería muy interesante investigar el por qué. También sería interesante ver por qué en esas otras ocupaciones que se vieron más afectadas por la pandemia, las mujeres tienen más participación. Tal vez de esta forma encontraríamos alguna relación, alguna razón más a fondo de por qué se está comportando así, por qué las mujeres están en esa posición de vulnerabilidad. Sería interesante de pronto proponer tal vez una apertura mayor de mercados o traer otro tipo de empleos para que sea un poco más equitativo. Pues como vemos antes y durante la pandemia, no hay un panorama muy amigable, pues una diferencia porcentual de 9 puntos, una diferencia, perdón, de 9 puntos porcentuales en la tasa de desempleo es enorme y creo que no debería ser aceptable en ningún país. Y como ya vimos, pues en este caso no podemos establecer alguna discriminación, pues vemos que hay trabajos que piden más hombres, pero para poder establecer una discriminación tendríamos que mirar mucho más a fondo. Sin embargo, es una reflexión interesante, pensar por qué está pasando esto, qué está causando eso en el mercado laboral colombiano, porque el mercado laboral colombiano tiene tanto, porque esas actividades tienen tanto peso en el mercado laboral colombiano y porque las mujeres no están siendo parte de ellas. No sé si tú quieres agregar algo más, Paula. Pues aparte de lo que dijiste, sobre todo hay unas preguntas muy interesantes que no podemos hacer de las conclusiones que hagamos de sacar. Es cómo podríamos mejorar la participación de las mujeres en cada una de las actividades donde claramente su mano de obra no es tan ofrecida y cómo eso se ve impactado en el nivel de pobreza de todo Colombia. Sí, me parecen incógnitas muy interesantes para nuestros espectadores. Espero que hayan podido ver un panorama distinto, ver cómo se comporta esto con las mujeres y reflexionar desde nosotros qué podemos hacer para mejorar este panorama para las mujeres, para tener una sociedad un poco más equitativa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.